a la fuerza sobre el área de corte. Pero la fuerza vale F sobre 2, ¿sí? Y el área de corte valdría las que están aquí aplicadas. ¿Cuántas áreas de corte tenemos únicamente arriba? Porque estamos analizando solamente la parte de arriba. Son 10, ¿no es cierto? Entonces, el área va a ser 10 multiplicado por pi por 5 al cuadrado sobre 4. ¿Sí? Pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, ese sería un segundo planteamiento. Cualquiera que lo hagamos, ¿sí?, va a darme el mismo resultado. Quizás incluso puedo hacer un tercer planteamiento si quiero yo analizar solamente el remache, ¿sí? Supongamos que yo analizo solo un remache. Entonces, ¿qué fuerza que me está actuando? Es la que estoy aquí señalando, ¿no es cierto? ¿Cuánto era esa fuerza? Recordemos que en toda la platina actuaba F sobre 2. Si se divide en 10 remaches, sería el F sobre 2, habría que dividir sobre 10, entonces la fuerza vale F sobre 20. Entonces, en un remache, ¿sí?, tendríamos como fuerza F sobre 20. Y como área, solo tengo esta área, ¿no es cierto? Porque no estoy analizando acá abajo, solo la parte de acá arriba. Entonces, esta área sería pi por diámetro, que vale 5, pi por diámetro al cuadrado, sobre 4, ¿sí? Esa, por ejemplo, sería una tercera forma de plantear. Si ustedes resuelven de cualquiera de esas formas, les sale la misma tensión cortante, ¿sí? Yo lo estoy aquí anotando aparte, lo voy a comprobar, espero que ustedes también hayan anotado y vayan comprobando. Sí, les dejo unos minutitos para comprobar. Sabemos que esa tensión admisible es 200 megapascales, ¿no es cierto? Entonces, determinemos cuánto vale F, ¿sí? F valdría los 200 megapascales por el área de corte, ¿sí? El área de corte, las diferentes áreas que nosotros teníamos, ¿no es cierto? Dice bien F. ¿Cuánto le salió F? A ver si me están siguiendo. ¿Tienen cuánto? Pónganle en kilonewtons. ¿Y alguien lo tiene? Saqué 78.54 kilonewtons. ¿Sí? Puede haber metido algún número mal en la calculadora, comprueben ustedes, ¿sí?, si les sale 78.54 kilonewtons. Observemos que si esa es la respuesta adecuada, para axial nos aceptaba hasta 105 kilonewtons. Para cortante, únicamente 78.54. Entonces, ya tenemos una fuerza un poco menor. Entonces, vamos a poder aplicar únicamente 78.54 kilonewtons por corte, ¿sí? Ya no vamos a poder llegar a los 105 kilonewtons, que era lo que soportaba el elemento para fuerza axial. Si queremos soportar esta fuerza, vamos a tener que utilizar unos remaches probablemente con mayor diámetro, unos remaches más gordos, para que me soporte mejor el cortante, ¿sí? Bien, ¿está claro? Diez minutitos. Voy a pasar a la otra transparencia, aplastamiento. Le estoy aquí analizando únicamente la platina, en donde tengo las 10 perforaciones, ¿sí? En cada una de las perforaciones va a actuar en la placa platina una fuerza de F sobre 10. ¿Sí? Bien.
¿Qué nos decía? El enunciado decía el esfuerzo máximo de aplastamiento es igual al máximo esfuerzo a compresión. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es la tensión admisible que deberíamos considerar? ¿Sí? ¿Está claro aquí? ¿Cuál es la tensión admisible que yo debo considerar para aplastamiento? Para aplastamiento debería considerar, a ver, ¿qué material se va a aplastar? ¿Se va a aplastar la platina o la placa o el remache? ¿Sí? Pues se va a aplastar el material más débil, ¿no es cierto? Entonces no se me va a aplastar el remache. Quien se me va a aplastar en realidad es la platina. La platina tenía una tensión última de ¿cuánto? De 350 megapascales. Esos 350 megapascales, como es tensión admisible, tenemos que dividirlo para 2. Entonces, la tensión de aplastamiento va a alcanzar los 175 megapascales. ¿Sí? Entonces, el aplastamiento, anotemos eso, la tensión de aplastamiento es igual a 100, admisible. De aplastamiento, 175 megapascales. Estoy anotando. ¿Sí? Ahora, puedo considerar como antes todos los 10 pernos a un solo perno. Al lado lo que he puesto es ¿qué está pasando en el perno, cierto? Observemos que cuando está actuando los pernos, el perno se me apoya solamente en una parte de todo el agujero. Aquí está señalado en la parte que se me está apoyando. ¿Sí? Si esta es la placa central, habíamos dicho que se me apoyaba en esta parte. Esa parte que está aquí coloreada con azul corresponde a esta parte que está coloreada con tomate o naranja. ¿Sí? Entonces, esta fuerza, ¿cuánto vale? F sobre 10, ¿no es cierto? En cada perno vale F sobre 10. Y se me aplica en esta área. ¿Sí? Entonces, ya sabemos esta pregunta. Considerando un remarche, ¿cuál es la fuerza? F sobre 10. ¿Cuál es el área de aplastamiento? El área de aplastamiento, si ustedes leyeron la bibliografía que les mandé, ¿sí? Como la fuerza se transmite por su línea de acción, no interesa que aquí se esté apoyando más de acá, más de acá, más de acá. Lo que hacemos es la proyección. Hago una línea perpendicular a la dirección de la fuerza, ¿sí? Y entonces, esta área proyecto en esa línea perpendicular a la dirección de la fuerza y lo que me queda es una línea de longitud de valor de D, ¿sí? Entonces, el área vale D, ¿por qué? Por el espesor, acá tengo el espesor. Entonces, el diámetro vale 5, el espesor vale 15. Entonces, esa área de aplastamiento es 5 multiplicado por 15. 75 milímetros cuadrados. Si considero solo un remache, habíamos dicho que la fuerza era F sobre 10, ¿no es cierto? Y que el área ahora es 75 milímetros cuadrados. ¿Cuál es la fórmula? La fórmula es la misma fórmula de antes. Esfuerzo es igual a la fuerza sobre el área, ¿no es cierto? Entonces, el esfuerzo llegamos a 175 megapascales. La fuerza vale F sobre 10. ¿Sí? Y el área vale 75 milímetros cuadrados. Despejo y obtengo cuánto me vale F. Estoy considerando un solo remache. Podría haber considerado los 10 remaches, ¿cierto? Sí, entonces, si no me equivoqué, 131.250, lo que es igual a 131.25 kilómetros. ¿Sí?
131.25 kilómetros. Bien, entonces ahí ya tenemos las respuestas. Por fuerza axial soporta 105. Por cortante soporta 78.54. Por aplastamiento soporta 131.25. Pero ojo, solo el aplastamiento lo hemos analizado en la placa. También tendría que analizar los tapajuntas. Igualmente, me estoy olvidando, la tensión axial únicamente analizamos en la placa. También tendríamos que analizar los tapajuntas, ¿sí? Bien, analizando, con el análisis que hemos hecho, cogemos el menor, que sería entonces que soporta una fuerza máxima F de 78.54 kilonewtons, que es el menor valor de los que hemos sacado, ¿sí? Hay que comprobar nuevamente, y esto les dejo como tarea. Por favor, para la siguiente clase, comprueben ustedes cuál es la fuerza máxima que soportan los tapajuntas, tanto para axial como para aplastamiento. Si esa fuerza nos sale mayor a las que hemos encontrado, entonces la respuesta sigue siendo 78.54 kilonewtons. Si una de esas fuerzas nos sale menor a 78.54 kilonewtons, entonces esa finalmente es la respuesta correcta. ¿Sí? Analizar el tapajuntas y analizar el tapajuntas tanto para fuerzas axiales como para aplastamiento, porque para fuerzas axiales y aplastamiento la analizamos fue la placa central, ¿sí? Para cortante no habría nada más que analizar porque ya le analizamos para los remaches, ¿sí? Que es donde se va a cortar, y el aplastamiento no se da en los remaches, sino se da en las placas, ¿sí? Entonces, bien, entonces analicemos tapajuntas. Bien, entonces, espero que este problema les haya dejado más claros los conceptos tanto de fuerza axial, de cortante y aplastamiento, ¿sí? Si hay algún problema que no han podido solucionar, sí, escriban, me escriben por mensaje, yo reviso y podríamos aquí, y si no, seguimos avanzando clase. Me dice, ingeniero, ¿podría subir estas diapositivas, por favor? Sí, entiendo que están subidas, déjenme ver. Entiendo que están subidas. Si no estuvieran subidas, me mandan un mensaje y yo les mando por mail, o comparto en esto mismo, les comparto. No hay ningún problema, para eso para que ustedes puedan estudiar estas diapositivas. Listo, gracias.